empresa más bien ha cuestionado la idoneidad de la inspección municipal llevada a cabo en su local. Es una cosa de locos. Todos hemos sido testigos de las imágenes propaladas por la televisión en las cuales se muestra pues un aceite negro, que es obvio que no es apto para el consumo humano. Incluso en las redes sociales ya hay bromas sobre esto, ¿no? Dice KFC, aceite para carros, ¿no? Pero el tema ha sido en un local, en el resto de los locales que ha sucedido, no lo sabemos. No se han hecho inspecciones. No, pero es que esas inspecciones corresponden a las autoridades municipales. Las municipalidades son las entidades que están más cercanas a la población, son las autoridades número uno. Y por lo tanto la exhortación que hacemos de tu sintonizado programa es que todas las municipalidades del Perú se pongan de pie y empiecen a inspeccionar no solo pues los restaurantes de la cadena KFC, sino en general esos restaurantes chiquitos a los cuales todos los consumidores acudimos a comprar nuestro menú cada día. Yo como menú todos los días de la semana, entonces imagínate, si cada vez que estoy pidiendo mi arrocito chaufa o mi lomito saltado, me están dando un producto elaborado, manufacturado, con un aceite reutilizado no apto para el consumo humano, el daño que le estoy ocasionando a mi organismo va desde hipertensión, acumulación de grasa, problemas renales hasta cáncer. Entonces estamos hablando de que la ingesta reiterada de este tipo de alimento, preparado, repito, con insumos no aptos para el consumo humano, puede acarrear a la larga, porque esto se va acumulando en el organismo, una serie de afecciones a la salud del consumidor, de las cuales, ¿quién se va a responsabilizar después? ¿La empresa? Nadie se va a hacer responsable. Ahora, el tema, por ejemplo, es que esto podría dañar también, bueno, definitivamente ha dañado la imagen de la empresa, pero en general de las franquicias, claro. Pero eso podría generar también un problema, porque per se las franquicias no son malas. El esquema, obviamente, el modelo de negocio de una franquicia, al contrario, es un modelo de negocio bastante interesante y de cierta forma el modelo lo que hace es cuida a través de una serie de manuales estrictos que, en teoría, quien vende la franquicia debería cuidar que todo se cumpla. Debería cuidar que se estandarice el servicio, se estandarice el producto con los más altos niveles de calidad, y esto no, la idea es que tampoco no dañe la imagen de que la franquicia no funcione. El modelo de franquicia, aquí en la China, es un buen modelo. El tema es que estas cosas deberían ser, fiscalizadas adecuadamente. Y el otro problema es que, por último, ¿cómo el consumidor se va a dar cuenta de esto? Porque el consumidor tiene la ventaja del libro de reclamaciones. Entonces, para algún problema evidente, el consumidor podría pedirle a la empresa el libro de reclamaciones, poner, sentado su reclamo. Así es. Pero en el caso, por ejemplo, de cosas que el consumidor no puede ver, que es el proceso de elaboración de un producto, ¿qué se puede hacer ahí en general? Allí tienes un grave problema, pues, porque a la simple vista muchos productos tienen defectos intrínsecos que le pasan desapercibidos al consumidor. El caso de los lentes de sol, por ejemplo. Un lente de sol tiene que tener factor de protección UV contra la radiación UV, que es perniciosa para la salud visual. Mucha gente compra lentes para sol y no tienen el filtro UV. Y entonces cuando una persona se pone un lente para sol que no tiene este filtro, lejos de ayudarse, se hace un daño, porque la pupila, para tratar de ver a través del vidrio opaco, se dilata. Y al dilatarse, como no hay factor de protección, es más vulnerable al impacto de esta radiación. ¿Y cómo puede saberlo el consumidor a simple vista? No hay cómo, pues como tú dices. El consumidor, por eso, lo que nosotros recomendamos en el caso de los anteojos es que compren establecimientos formales y que pida comprobantes de pago que le permitan efectuar una reclamación, y que además en el comprobante se consigne la frase: este producto cuenta con factor UV. Y nosotros estamos ofreciendo un servicio gratuito, Alexis, en Aspect, de medición de factor UV. Estamos ofreciendo gratuitamente a los consumidores, pero ¿cuánta gente puede ir a Aspect? Pues, o sea, pueden ir 20 en un día, eso es nada. A veces nos desplazamos a las playas con nuestra maquinita, porque es un contador en nanómetros para ver el tema del factor de protección, pero eso es insuficiente. El Ministerio de Salud, las municipalidades deberían lanzar campañas para proteger la salud visual de los veraneantes y en general de los consumidores que utilizan estos lentes. Y es terrible ver que a los niños que tienen 2 años, 3 años, les ponen estos lentes para sol, los padres de familia comprados, vete tú a saber dónde, sin saber el daño que les están ocasionando a sus delicados ojitos, porque les están distorsionando la vista. Un lente, cuando te lo pones, además del factor, tiene que tener pues alguna medida, si es que utilizas medida. Entonces, por el hecho de que el bebé se vea mono para tomarle una foto o para filmarlo, uno no sabe el daño que le está ocasionando. Pero el punto es que en el caso de los restaurantes, volviendo al tema, no se sabe en cuántos locales existe este problema. No se sabe si las autoridades municipales están fiscalizando que los restaurantes tengan modos adecuados, no solo de preparación de los alimentos, sino de manipulación de los mismos.
porque incluso tenemos normas sobre inocuidad alimentaria que establecen que los alimentos tienen que ser sanos y seguros para los consumidores, pero no sabemos si se respeta. Yo he sido testigo y alguna vez me he parado y he salido del restaurante sentando mi denuncia mi queja antes de que hubiera libro de reclamaciones, porque yo veía que las personas que estaban agarrando el guantán con la mano, con la otra estaban cobrando el dinero. Entonces tú te estabas comiendo guantán con microbios propios del dinero. ¿Quién está vigilando que estas personas tengan la preparación necesaria para poder manipular los alimentos que sirven a los consumidores? Nadie. ¿Quién está inspeccionando cocinas? Con honrosas excepciones, prácticamente nadie. ¿Quién está controlando pesos y medidas en los mercados? Hicimos una investigación en ASPEC que arrojó un resultado pavoroso. Por cada kilogramo que se venden a los consumidores en los mercados, le están robando entre 50 y 200 gramos. Es terrible. Y es por eso que muchas municipalidades nos piden apoyo para que nosotros vayamos con nuestras pesas patrón a ayudar en lo que se refiere al control de pesos y medidas, que es un tema que se ha descuidado muchísimo en el Perú. Entonces, yo en el tema de las franquicias concuerdo plenamente contigo. Las franquicias per se no son malas para nada, por el contrario, son un modelo de negocio, como tú bien señalas, que puede generar muchos ingresos, mucha rentabilidad, puede generar que el Perú se posicione como un país de franquicias, lo cual siempre es beneficioso, claro. Pero en el caso de la franquicia que nos ocupa la KFC, yo más bien tengo la esperanza de que si la filial de acá de Perú, que es de LOSI, la empresa a la que hemos denunciado, que es la titular de la franquicia, no actúa o no ha manifestado un modo de actuación acorde con lo que ha hecho, por lo menos tenemos la esperanza, porque esto ya es de dominio internacional. Ellos pensaron de que después de que pasó el escándalo la semana pasada y no quedaba, ahí nomás quedaba todo, venía el año nuevo y la gente se iba a olvidar, pero no contaban con que ASPEC iba a interponer la denuncia, como hemos hecho prácticamente el primer día útil de este año, ¿no? Entonces, yo confío en que de repente vengan instrucciones desde la casa matriz señalando de que esta empresa, esta sucursal peruana, esta filial peruana, tiene que actuar en concordancia con las buenas prácticas que deben caracterizar a este tipo de restaurantes de alimentos. Porque justamente una franquicia para eso está, ¿no? Finalmente los manuales que vienen de la central te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y los contratos de franquicia son sumamente estrictos, ¿no? Porque finalmente daña la imagen de la base, de la central, así es, ¿no? O sea, y ya han habido casos que están documentados de problemas que ha tenido KFC en otros países precisamente con manipulación de alimentos, como Australia, como China. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo una transnacional de esta envergadura, que ha sido pillada infraganti, va a manejar esto. ¿Va a seguirlo haciendo con un silencio displicente o con una actitud soberbia? ¿O muy por el contrario, va a adoptar la actitud que corresponde, una actitud humilde, una actitud de pedir disculpas y proceder en consecuencia? Yo creo que problemas como estos, lejos de constituir un bache para los negocios, pueden constituirse una oportunidad excelente para relanzarse, reinventarse. Y en realidad casos a nivel internacional de eso abundan. O sea, casos donde empresas han cometido algún error y al contrario, es decir, han sabido manejar el error. El caso de las muñecas, las muñecas Dora, la exploradora de Mattel hace unos años, ¿tú te acuerdas? Detectaron que estas muñecas eran fabricadas en una planta en Asia y que se había utilizado insumos que no eran adecuados para ser manipulados por los niños. ¿Qué hizo Mattel? Mattel, sin que nadie se lo dijera, lanzó un comunicado, alertó a los consumidores y le dijo: señores consumidores, nos hemos equivocado, por favor, todos los que tienen la muñeca tal, vayan y que les devuelvan la plata o se las cambien por una de un lote que no ha sido fabricado en la planta de Asia. Entonces la propia empresa comunicaba a los consumidores. Entonces, ¿los consumidores renegaron de Mattel? No, los consumidores dijeron: está bien, o sea, nos está alertando, o sea, los bonos de la empresa suben porque se entiende que es una empresa que está teniendo en cuenta los derechos de los consumidores. Pero ¿qué pasa como cuando un caso como este, lejos de dar la cara, lejos de reconocer errores, por el contrario, la empresa tiene una actitud displicente como la que hemos observado en estos días? Entonces uno dice, y yo le estoy dando mi plata a esta empresa, y lo que más me preocupa a mí es que los consumidores continúan yendo a este negocio, continúan entregando su dinero, continúan llevando a sus menores hijos a este restaurante de comida rápida, como si nada hubiera sucedido, como si ya todo hubiera estado aclarado. Y no hay nada aclarado, todo está pendiente de aclaración. Entonces los consumidores, pues, también tenemos que usar ese poder inmenso que tenemos en nuestra mano. De decidir si es que se consume o no se consume. Que es premiar con nuestra preferencia a quienes nos tratan bien y castigar con nuestra indiferencia a quienes no. Con respecto al tema de la función del consumidor, el libro de reclamaciones justamente iba a ser un mecanismo, una herramienta para tratar de para empoderar al consumidor de cierta forma y para tratar de que el consumidor pueda tener una forma de señalizar a las empresas que están incumpliendo, digamos, con el producto, el servicio que se había establecido. ¿Cómo se está usando el libro de reclamaciones luego ya haberse, digamos, incorporado
prácticamente a la mayoría de negocios, creo. Claro, el libro de reclamaciones fue creado por el Código del Consumidor, que ya tiene un poco más de 2 años de vigencia. Posteriormente, el libro fue objeto de un reglamento. Entonces, el libro, digamos, puede decirse que ha funcionado durante los últimos año y medio, ¿no? Y si bien es cierto que la legislación necesita perfeccionarse porque tiene algunas deficiencias que nosotros señalamos oportunamente, la verdad es que constituye de todas maneras un elemento más o menos disuasivo para las empresas, porque saben de que el consumidor tiene la posibilidad de pedir, pero hay otras barreras pues, que se han ido creando, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el libro no está disponible, el libro está escondido, se utilizan todo tipo de artificios para que el consumidor no pueda llenar el libro. Finalmente, hay consumidores que logran llenar el libro, pero pasados los 30 días que manda la ley no obtienen la respuesta correspondiente, y entonces ahí el consumidor dice, ¿y ahora qué hago? Denuncio, pero denunciar implica un costo. Denunciar implica tener gente que conozca de este tipo de procedimientos, de repente contratar un abogado. Entonces esos son costos, y dice, oye, pero por la camisa que me quemaron, o por los zapatos que se rompieron, voy a contratar un abogado. Es el caso típico de que la lavada, exacto, la lavada de la camisa te sale más caro que la camisa. Entonces, en la concepción original del libro de reclamaciones, lo que se buscaba era que el libro, tú sabes que tiene 3 hojas, una para el consumidor, una para el proveedor y la tercera para el Indecopi. Se suponía de que la tercera hoja se remitía obligatoriamente dentro de 48 o 72 horas al Indecopi. ¿Eso está sucediendo? No. Porque el código dice que no se envía obligatoriamente. Entonces, la empresa sabe que no tiene que remitir obligatoriamente a la autoridad de consumo la tercera hoja. Entonces dice, total, el Indecopi no se va a enterar, porque solo se la tiene que entregar al Indecopi si el Indecopi la solicita. Nada más. Pero si no se la solicita, el reclamo puede dormirse en el cajón para siempre. Y solo se tiene que guardar el libro de reclamaciones por 2 años, nada más. Entonces, al tercer año ya rompes el reclamo que se pudiera haber suscitado. Y como el consumidor no va a gastar dinero en presentar un reclamo por una camisa o por un zapato o por un polo, pues se pierden miles de reclamos. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre postulábamos era esa, ¿no? Que la tercera hoja se remitiera irremediablemente a la autoridad, lo cual lamentablemente no se consignó en la legislación al final. Pero de todas maneras creo yo, y se están preparando ajustes en la legislación del libro de reclamaciones, te adelanto. Pero mientras que se preparan, se perfeccionan, se terminan y finalmente son aprobadas por la norma que tenga que ser aprobada, pues puede pasar mucho tiempo. De todas maneras, los consumidores deben saber de que el libro de reclamaciones constituye un interesante camino para hacer valer sus derechos o para expresar por lo menos su protesta o su disconformidad cuando sienten que sus derechos han sido conculcados, ¿no? Entonces no debemos dejarlos de utilizar, para nada. Y las empresas tienen que contar con ellas. Y no solo las empresas, sino que en virtud de un decreto supremo que se expidió con posterioridad, las instituciones del Estado también están en la obligación de tener el libro de reclamaciones a disposición del consumidor. Y si también en 30 días no se le entrega al consumidor una respuesta satisfactoria luego de llenado el reclamo, pues el consumidor debe saber que puede acudir al órgano de control interno que existe en cada dependencia pública y explicar allí que no se le ha contestado, y el órgano de control interno está obligado a iniciar las investigaciones correspondientes. O sea, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público opera el libro de reclamaciones. Ahora, me gustaría saber, la gente que tiene algún problema con algún proveedor, que ya pasó por el libro de reclamaciones y de repente, digamos, no tiene el dinero para contratar un abogado, le es complicado de repente hacer todo un trámite, ¿es posible que vaya a la SPEC y que la SPEC, que ustedes lo puedan ayudar? O digamos, ¿cómo funciona en ese sentido la SPEC? Usualmente nosotros recibimos 2 tipos de reclamos. Los reclamos que involucran un interés particular que afecta a un consumidor, o los reclamos que afectan a una colectividad de consumidores. Nosotros usualmente representamos colectividades de consumidores cuando hay un daño mayúsculo en relación a intereses colectivos o en relación a intereses difusos. Pero cuando se trata de intereses individuales, igual los ayudamos. ¿Y cómo los ayudamos? Actuamos como mediadores. Es decir, el consumidor viene y me dice, ya reclamé, no me hicieron caso, ¿qué hago? Ok, dame tu caso y yo voy a comunicarme con la empresa de telecomunicaciones, con la empresa de luz, con la empresa de agua, la empresa de que se trate, la aerolínea, y vamos a tratar de mediar. Usualmente tenemos éxito con las empresas, cosa que antes no sucedía. Usualmente las empresas nos hacen caso. Usualmente cuando ven de que ASPEC ha intervenido, dicen, es ASPEC. Es ASPEC. Entonces tratan de buscar una solución adecuada con el consumidor, que él por sí solo de repente no obtendría. Pero a veces que las empresas también se muestran soberbias y no te contestan, pues. A veces las empresas no te contestan. Por ejemplo, los bancos han optado por un camino, ¿no? Los bancos ahora nos están pidiendo, primero empezaron a decir, nosotros enviamos una carta y decíamos, al señor Luis Alexis le ha pasado tal cosa y bla, bla. Entonces el banco me contestaba, acredite un poder. Ok.
Entonces hacíamos que el consumidor venga y nos dé un poder para interceder por él. Luego algunos bancos ahora nos piden poder con firma legalizada. O sea, están poniendo los bancos Aumenta en lugar de están subiendo la barrera para que los consumidores puedan obtener atención a sus reclamos. No te digo que no te digo que se le dé la razón, porque si el consumidor no tiene la razón, ok, no la tiene, pues, claro. Pero que por lo menos se admita, se procese oportunamente su solicitud y se le dé una respuesta. Crisólogo, para terminar, me gustaría que por favor des los teléfonos a los cuales la gente puede comunicarse con ustedes o la página web para que la gente sepa que claro, ustedes. Estamos atendiendo sus reclamos al 448-5000 o también pueden ingresar a nuestra página web www.aspec.org.pe o escribirnos a reclamos@aspec.org.pe. También estamos en las redes sociales, búsquenos como ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores, en Facebook. Estamos ahí, o sea, estamos con todas las tecnologías de la información. Muchas gracias, Crisólogo, por venir a explicarnos un poquito estos casos y pusimos también la página web en pantalla. Muchas gracias nuevamente y, bueno, espero verte nuevamente pronto para ver varios temas en el tintero. Así es, pero bueno, ya dará oportunidad para seguir tocándolo. Muchas gracias, Crisólogo. Y volvemos en el siguiente bloque con la SUNAT para hablar sobre importación de menaje. Volvemos.